Hola a todos, bienvenidos a mi canal. ¿Qué pasará en el nuevo episodio de nuestra serie? En el nuevo episodio de My Destiny, Asille se enterará de que Mair también tendrá un hijo. Asille querrá dejarle los niños a Zemal y entregarse a la policía para que no le pase nada a Nergis. Zemal se enterará de que cayó en la trampa de Helin. Zemal se enfrentará a la amarga verdad. Zemal se enterará de que Asille asumió la culpa de proteger a Nergis. Esta es la primera vez que Zemal se sentirá tan culpable por dejar a Asille. Aunque Zemal intenta que Asille se perdone, el regreso de Asille a Zemal no será por ahora. Las súplicas de Zemal a Asille pondrán a Helin en un ataque de celos. Esta vez será Zemal, no Asille, quien esté amenazado. Helin querrá denunciar a Asille y Nergis por el asesinato. Zemal evitará esto y se inclinará ante Helin. Zemal renunciará al divorcio. Se convertirá en una familia feliz con Helin. Asille y Nergis volverán a estar decepcionados. Pero por ahora, Asille y Nergis no sabrán que el motivo del regreso de Zemal a Helin fue para que no lo denunciara a la policía. Mira lo que sucede en el episodio 20. Helin se entera de todo, habla con su madre, Nedretan, Pelin y su madre toman una decisión y se suben al auto para denunciar a Asille a la policía. Helin piensa en algunas cosas que vi en el pasado. En el jardín, Asille y Zemal estaban hablando en casa, Asille, Zemal y los niños se estaban abrazando, ella no podía entender en ese momento, pero ¿por qué ahora? Helin y Nedretan van a denunciar a la policía en automóvil mientras Helin se detiene al costado de la carretera. Asille se queja con la madre de Helin, Asille va a la cárcel. Zemal ama más a Asille. Ella se da por vencida y planea alejar a Zemal y de Asille antes de ir a la policía. Zemal y Helin se encuentran en casa. Helin está molesta. Zemal entiende esto, pero no puede entenderlo. Helin y Nedretan me están pensando en usar a Nikmi para alienar a Kemaal de Asille. ¿Cuál es el plan de Aylin y Nedretan? Debido a que es el cumpleaños de Asille, Mair le compra un regalo de ropa. Asille no lo muestra, pero le gustó. Asille bajó a desayunar con el traje nuevo y le gustó mucho el traje de hombre. Mientras tanto, todos se enteran del amor de Razi con curiosidad. El padre de Razi dice que te prohibiré tu herencia. Lo dejarás. Razi lo arriesga todo por Meral. El padre de Razi llamó al hotel y exigió que despidieran a Meral. Razi, que no sabe que Meral está despedida, llega al hotel y ve a Meral llorando en la habitación del hotel y pregunta qué pasó. Meral dice: el código de tu padre, ya no puedo mirar la cara de nadie, me voy. Se enojará más cuando escuche esto. En ese momento, Zaide entra a la habitación para pedir cuentas. Cuando Meral ataca, Razi sale de su escondite y los separa. Zemal toma a los niños y va a la casa donde se instalará con Asille y los niños. Al final del episodio anterior, Helin lo había dañado todo. Kemaal Bey, los niños lo están viendo por primera vez, todo está dañado. Un Kemaal en mal estado se encuentra con el dueño frente a la puerta. El arrendador dice que no podemos venderle esta casa en estas condiciones. Zemal y los niños están tratando de averiguar quién hizo la casa de esta manera. No saben que Helin sabe la verdad. Recuerda una conversación que tuvo con Zemal Mair en el pasado. Mair le dijo que compraste una casa nueva. Cree que Zemal Mair ha convertido la casa en esto. Asille y Meral se encuentran en la playa y hablan. Asille le dice a Meral: tengo algo en mente. Dice que le confiaré los niños a Zemal y me los entregaré a la policía. Cuando Meral pregunta si están seguros o determinados, Asille dice que no podemos escapar de la policía para siempre, nos atraparán algún día. Helin se encuentra y habla con Nikmi. Helin pregunta si Nekmille Asille lo mató en Amasia. Nikmi era muy mala persona, trató de violar a Nergis y dice que ella también lo mató. Helin dice que le dirás esto a Zemal como un asesinato por amor. Helin y Nedret Zemali estaban tratando de alejarlo de Asille. Ve a Zemal Mair en el jardín y le pregunta por qué destruiste la casa. Mair dice que yo no hice nada. Zemal se entera de quién hizo la casa de esa manera. Zemal se vuelve aún más ambicioso y dice que buscaré uno mejor. Helin y Nikmi comenzaron a implementar su plan. Nikmi le dijo a Kemaal: ven, te contaré un secreto por última vez antes de ir al puesto que te asigné.
Mair trae un pastel de cumpleaños a Asille con los niños. Nikmi y Cemal se encuentran. Nikmi le dice a Cemal que Asille mató a alguien. Cemal no puede creer lo que está escuchando. Cemal está buscando a su amigo, la policía está llamando a Asille. Él pregunta si lo buscan por un asesinato. Mientras tanto, hay una celebración por el cumpleaños de Asille en casa. Mientras tanto, su amigo policía informa a Cemal que Asille es buscado por asesinato, y Cemal se entera de todo. Mientras tanto, Cemal llega a casa y coincide con su fiesta de cumpleaños. Mientras Asille apaga la vela, Cemal la mira nerviosa. Helin los vio irse a casa. Cemal y Asille comienzan a hablar arriba. El nombre del hombre muerto era Ali. Cemal le pregunta a Asille quién es Ali. Cemal le pregunta a Asille, cometiste un asesinato, mataste a un hombre llamado Ali Ekber. ¿A quién mataste? El hombre del que te enamoraste mientras estabas conmigo. Dieron información equivocada para calmarlo. Cemal conoce mal los hechos. Kemal le contó todo a Asille. Nikmi vino a mí. Dijo que te enamoraste de otro hombre mientras estabas conmigo y luego lo mataste por celos. ¿Por qué Narciso mató al hombre? Asille permaneció en silencio para protegerlo. Kemal salió al balcón y lloró y recordó los viejos tiempos cuando vivía con ella. Manden sus comentarios y apoyen, por favor, no olvides. Por ahora, hemos llegado al final de nuestro vídeo, amigos. No olvidemos suscribirnos a mi canal para la continuación de los vídeos, activar las notificaciones, darle me gusta al vídeo y escribir un comentario. Los vídeos son para ustedes, amigos. Cuídate. Adiós.